misericordioso. Lo importante es que estamos aquí hoy, esta noche. La oración del viernes, Dios proveerá. El culto del domingo, Él proveerá. El del miércoles también, de la misma manera. Así es que no nos preocupemos por el día de mañana, preocupémonos porque hoy estamos, por la gracia de Dios, vivos, y que si hoy esta noche nos toca morir, le tenemos que dar cuentas. Tenemos que decir, ay Señor, estaba yo trabajando y llegué muy tarde. Gracias a Dios. Salí a las 6:30. Yo creo que ya eran como las 6:40, no sé qué horas, cuando me subí al carro, porque caminé un tramo allá en Flajo, cerca de Montura. Fui a la casa, me fui a alistar y me vine, y aún así Dios me permitió llegar a tiempo para estar con ustedes. Gloria a Dios. Dios tiene todo bajo control. Nosotros somos los que a veces claudicamos. Así es que si no estoy yo, si no está el pastor, si no está el músico, pero está el grande, el poderoso con nosotros. Yo los quiero invitar a leer su Biblia allá donde dice el arresto de Jesús. Vamos a hablar un poco de lo que pasó el día, la noche que arrestaron al Señor. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 26. Gloria a Dios. Dice ahí, arresto de Jesús. No sé si así dice su Biblia. (26) del 1 hasta el 56. Y dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Usted es el 48. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, el que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a quién vienes? Entonces cercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. Pero 53, yo ya me había brincado. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Pero como entonces se cumplieron las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, y todos los discípulos dejándole huyeron. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias. Gracias por redimirnos, por tenernos esta noche aquí, Señor. La honra, la gloria, la alabanza para ti, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su asiento. Vamos a ver algunos 2, 3 puntitos aquí, muy importantes. Dice aquí que el arresto de Jesús, pero realmente no fue así. Que ellos lo arrestaron, sino que fue que él mismo se entregó por todos nosotros, por nuestros pecados. Él mismo se ofreció, él mismo quiso dar su vida para rescatarnos, para salvarnos. Ya estaba escrito en los profetas que él iba a venir a salvar a su pueblo. Ya estaba profetizado, ya estaba dicho, anunciado que él venía. Pero dice la Biblia que su pueblo lo despreció, lo rechazó, no lo quisieron aceptar. Y aún en nuestros tiempos que estamos, la iglesia no lo quiere aceptar. La iglesia, hermanos, lo sigue crucificando. No la gente de allá afuera, la iglesia. Mire cuánto estamos aquí. Cuando Jesús hizo un milagro con 10 leprosos, uno se acercó nomás a darle gracias. Y el Señor dijo: ¿y los otros 9 dónde están? Nosotros éramos aquellos leprosos. El pecado es algo sinónimo de la lepra, hablando espiritualmente, una enfermedad del alma que no tiene cura, y la única cura se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Es la única cura. Aquellos 9, dijo el Señor, ¿dónde están? Entonces, no solo su pueblo lo rechazó. Él dice que en Juan 1, 9 al 12, lo vamos a leer. Para que lo vea usted. Dice, desde el versículo 9 del capítulo 1. Aquella luz, dice, verdadera, que alumbra a todo hombre,
venía a este mundo. Vino. En el mundo, dice, estaba, y el mundo, dice, por él fue hecho. Pero el mundo, dice, no le conoció. Porque si le hubieran conocido, no lo hubieran crucificado. Y fue a su pueblo, a los suyos, a sus hijos. Luego el 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, su pueblo. Lo rechazaron. Pero a todo, dice, más a todo aquel que le recibe, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Él vino a los suyos, vino por su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. ¿De qué manera lo rechazaron? Como les dijo el Señor Jesús ahí, de tal manera lo rechazaron, mire que dice, que aún mientras que todavía hablaba el Señor, vino uno de los que era de él, de sus discípulos, el que lo traicionó. Pero también ya estaba escrito por el Señor, ya estaba así establecido. Porque en la cena el Señor le dijo, lo que vas a hacer, Judas, hazlo ya. Ya, no te detengas. Dice que uno de los 12, y con él dice, mucha gente con espadas y con palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Quiénes lo crucificaron? Los suyos, su pueblo, los sacerdotes, los ancianos, los principales, dice, del pueblo, los mismos religiosos, los del Sanedrín, dice. No fueron los soldados romanos, fue su pueblo. Ya estaba escrito. Pero Pedro todavía no entendía eso. Y él dice que quiso hacer el pleito de cuerpo a cuerpo, peleando. Él no sabía, no entendía todavía que todo eso era espiritual. Y sacó su espada, dice, y le quitó la oreja al soldado. Tal vez el soldado se movió, se retiró, se defendió, o tal vez el Señor no lo permitió. Si no, le quita la cabeza, porque eso era el plan, eso era lo que Pedro quería. Y viene el Señor, le dijo, así no, Pedro. Y le dijo, ¿no crees que si yo quisiera, hermanos, 12 legiones de ángeles? Bastaba solo con un ángel solamente para que dejara a aquel pueblo como a Sodoma y a Gomorra, calcinados, hechos ceniza, polvo. Pero ya estaba establecido, ya estaba dicho que el Señor a eso venía. Por eso miramos ahorita que dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero ahora dice, todo aquel que le recibe y que lo acepta como su Señor y su Salvador de su vida, le ha dado potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, dice. Vamos a seguir leyendo otro poquito.
Él fue rechazado por su pueblo de tal manera que fue golpeado, fue humillado, fue perseguido con palos, con espada, con machetes, dice. Lo fueron a buscar como el peor criminal, dijo el Señor. ¿Y sabe por qué el Señor se convirtió en el peor criminal? Porque Él tomó todos los crímenes, las maldades, los pecados de cada uno de nosotros, de cada uno de la humanidad. Y su propio pueblo dice que lo fue a buscar con espadas, con palos, y lo empezaron, de ahí para allá, empezaron a azotarlo, a escupirlo, a blasfemar contra él, a burlarse de él. ¿Para qué fue todo eso? Para que hoy, esta tarde, esta noche, estemos nosotros aquí dándole las gracias por ese sacrificio que Él hizo por nosotros allá en la cruz. Ahí en el versículo 62 del capítulo 26. Bueno, leamos desde el 57. Hoy no tenemos aquí al que le damos nomás media hora. Dice el 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Aquí vamos a ver otro puntito más, que sus discípulos, Pedro lo negó, su pueblo lo rechazó, pero también los suyos hasta lo negaron. ¿Cuántas veces nosotros negamos al Señor? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo reedificaré. Y sí lo dijo el Señor, pero hablaba de su cuerpo, hablaba de él mismo. Dijo: mátenme, quítenme la vida y en 3 días voy a resucitar. Eso fue lo que el Señor les dijo. Por eso le dijo: derriben este templo, porque acuérdense que dice en la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Señor dijo: derriben este templo, pero en 3 días yo lo voy a levantar. Y así fue. Y dice el 62, levantándose el sumo sacerdote y le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Pues ¿cómo iban a creer? ¿Cómo iba a creer su pueblo? Como lo miraban allá, que decían que era hijo del carpintero. Lo miraban un hombre normal. No creían que él les decía que era hijo de Dios. Si les hubiera dicho:
Yo soy Dios manifestado en carne, menos si hasta hoy no lo cree la humanidad. Menos. Dice que rasgó sus vestiduras. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Esto quiere decir merece morir. Dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron. Miren lo que le hicieron al Señor. Aparte de que lo azotaron con palos, con danzas y todo, dice. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Le escupieron, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Qué hubiera sido si en ese momento el Señor se hubiera levantado con toda su autoridad y los viera ahí eliminado? Estuviera este lugarcito aquí ahora, estuviéramos nosotros aquí. No estuviéramos. Pero Él a eso venía. Para que hoy le estemos glorificando, le estemos diciendo: gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por salvarme, por acordarte de mí. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Qué burla, qué escarnio, qué maltrato para aquel que traía nada más y nada menos que la salvación para la humanidad. En ese momento, hermanos, se estaba decidiendo algo tan grande que si el Señor hubiera querido, se hubiera acabado la oportunidad. Pero no. Y luego dice que Pedro le seguía de lejos. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Y qué hizo Pedro, el más acercado al Señor? El que le dijo: Señor, aunque todos te nieguen, yo doy la vida por ti. Si es necesario morir por ti, Señor, yo lo haré. Y dice que todos dijeron lo mismo, sus discípulos, sus apóstoles. Pero al momento huyeron. Como nosotros cuando hicimos la promesa de que hoy te acepto, Señor, y para el resto de mi vida te voy a servir. Llegan los días de culto, llega el momento en que debemos de estar agradecidos por ese sacrificio, agradecidos por su misericordia que nos permitió el Señor. Y a veces no es porque no podamos, sino porque quisimos quedarnos en nuestra casita. Y ya no estamos aquí. De la misma manera, negamos a Jesús igual que lo hizo Pedro. Y esto es, muchas de las veces es voluntariamente, como hablábamos de los pecados voluntarios en Hebreos 10. Todos aquellos que han conocido de la verdad, que es Jesús, que lo han despreciado, lo han rechazado, no lo han aceptado en su corazón y se mueren así, voluntariamente despreciaron su salvación.
Dice la Biblia que ya no queda más que un hervor de fuego, dice que consumirá a los adversarios, a los que no quisieron. ¿Cuántos que yo conocí que se congregaron aquí? Alguien que hasta preparaba mensaje días, preparaba sermones. Parecía que ya había estudiado con una homilética de tal manera, parecía que era un hombre tan preparado, preparaba los mensajes. Ni aceptó al Señor Jesús. Y allá está afuera en el mundo. Esas personas son aquellos que crucificaron al Señor, que lo rechazan voluntariamente, como su pueblo lo rechazó. Ya no queda más, dice, que un hervor de fuego que va a consumir a aquellos adversarios del Señor. Pero aún hay esperanza si un día se arrepiente. Mire lo que hizo Pedro. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo: ahorita voy a traer a Nati para acá que venga a predicar conmigo. Ahorita voy por Nati. Saliendo él a la puerta y vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. ¿Y qué hizo Pedro? Pero él negó otra vez a Jesús con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, dice, cantó el gallo. Sin embargo, el Señor Jesús lo estaba observando. Y en aquel momento el Señor le hizo redarguir en su conciencia, en su corazón. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Lo negó. Como dice Hebreos 10. ¿Sabe qué hizo Pedro? Se arrepintió. Se humilló. Dice que amargamente Pedro lloró. ¿Y qué pasó? De ahí en adelante, hermanos, Pedro ya no fue aquel mismo que le dijo: no es posible, Señor, no hagas tal cosa, cuando el Señor lo reprendió. Ya no era aquel Pedro. De ahí en adelante, Pedro fue un servidor del Señor que dio su vida por él, murió por él. Pero primero, ¿qué pasó? Cometió tantos errores como los cometemos nosotros a cada día, pero ojalá que esos errores nos sirvan de ir rectificando y de irnos acercando al Señor cada día y pedirle perdón, tal vez con lágrimas como lo hizo Pedro. Lo negó porque ya el Señor se lo había dicho. El Señor le dijo: tú me prometes que morirás por mí, pero hoy me vas a negar. Para que veas, para que sepas quién tiene el poder, la autoridad. Para que sepas a lo que vengo, a lo que vine. Porque el Señor sabía que ese corazón iba a venir de rodillas a Él, agradecido. Ojalá que así nuestro corazón esté agradecido con el Señor por su sacrificio en la cruz. Lucas 23,
27. Aquí vemos otro puntito importante que pasó en ese momento, en ese tiempo de todo el proceso del arresto de Jesús, de su muerte. Lucas 3, Lucas 26, Lucas 23, 27. Dice la palabra de Dios que le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamento por él. ¿Por quién él? Por el Señor Jesús. Cuando vieron todo el sufrimiento que estaba, lo que estaban haciendo con él, abofeteándolo, escupiéndolo, dándole puñetazos, golpeándolo, dándole aquellos más de 40 azotes que le dieron con aquel cinto que cada vez que le pegaban le arrancaban la piel con sangre. Dice que las mujeres estaban llorando. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué les dijo el Señor esto? De seguro ahí estaba María, la madre de Jesús. Ahí estaba María, ahí estaban las Marías, ahí estaban aquellas mujeres que seguían al Señor. Estaba también la que dice la Biblia que le sacó 7 demonios, que la liberó. Tal vez ahí estaba la prostituta que el Señor salvó. Y dice que había mujeres que lloraban por él. Y el Señor les dijo: no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Por qué? Porque por ver rechazado al Señor Jesús, hermanos, por ver rechazado su salvación que había llegado en ese momento, el Señor sabía lo que les esperaba. Un sufrimiento. Porque dice que como en el año 70 después de Cristo, fue de persecución